Saludos, Magíster Gómez Sánchez Rubén y compañeros en general. Quien le habla es el alumno Fernando Enrique Cueva Castillo de la Maestría en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción en el curso de Gerencia de Proyectos de Construcción. El tema que vamos a desarrollar es el análisis y aplicación del modelo FMA al proyecto Edificio Surfside Miami Beach. Los integrantes del grupo número 5, como se aprecia en la carátula, y también cada uno se va a presentar al momento de iniciar su parte. Como fase 1 de planificación y diseño, esta primera parte se va a tratar de exponer y de dar a entender y a conocer cómo es la historia de este proyecto que se realizó desde su inicio hasta el final, incluyendo también las cosas que se obviaron y también dependiendo, por ejemplo, en el contexto urbano y normativo, en la década de 1970, Surfside comenzaba a experimentar el auge de los condominios en las playas. La planificación de este proyecto se aprobó en un momento en el que las regulaciones de construcción en Florida eran menos estrictas que las actuales. Estamos hablando de una brecha desde los finales de los años 70, ¿no? Nuestras normas han ido evolucionando a partir de también este tipo de experiencias en los proyectos, ¿no? A base de prueba y error. Y, por ejemplo, tenemos cosas que se mencionan como la resistencia a la corrosión por ambiente salino, control de agua e impermeabilización, requisitos mínimos para protección de acero estructural, evaluación geotécnica profunda del subsuelo, y no eran tan estrictas con este tipo de cosas. Luego también los permisos, ¿no? Y diseño estructural. El proyecto fue aprobado bajo el Código de Construcción de Miami-Dade de 1979. Los planos estructurales fueron firmados por el ingeniero Brett Horowitz, quien empleó el sistema típico de la época para los edificios costeros, que son estructuras de concreto armado sobre pilotes de hormigón enterrados en suelos arenosos. Dentro de las características físicas y técnicas del edificio, tenemos que en una altura en promedio de 12 pisos más un garaje subterráneo era de 40 metros, el número de apartamentos eran 136 y el área total construida era un aproximado de 14.000 metros cuadrados. El sistema estructural que se utilizó es un soporte vertical de columnas de concreto armado distribuidas en la grilla estructural. El sistema de losas era una losa postensada de concreto armado sin vigas intermedias. Los pilotes, este edificio descansaba sobre los pilotes enterrados y también existía una cubierta de garaje, la zona crítica, ¿no? Que es una losa estructural que sostenía la piscina, el área recreativa, directamente sobre el techo del garaje. Una nota importante, el sistema de losa postensada es, aunque eficiente y común, requiere un sellado adecuado, ya que si hay penetración de agua, el daño puede ser severo y a simple vista puede ser oculto al inicio. Los materiales empleados. Bueno, tenemos el concreto, el acero de refuerzo, materiales con los cuales ya estamos familiarizados, y dentro de la impermeabilización, la losa de garaje bajo la piscina tenía una capa de impermeabilización, bueno, mal diseñada, con pendientes inadecuadas y estas acumulaban el agua, ¿no? En lugar de evacuarla, y no se instalaron sistemas modernos de drenaje como membranas multicapa o bandejas de evacuación. También tenemos el entorno físico y las condiciones ambientales a las que estuvo expuesto. Al ser una ubicación costera, estuvo expuesto a aerosoles salinos, alta humedad, vientos marinos cargados de sal, las tormentas que son frecuentes. En lo que es suelo y geología, estaba construido sobre suelos arenosos y calcáreos, ¿no? Típicos de la franja costera de Florida. Y en estudios satelitales hechos posteriormente, en 2020, mostraron que el edificio sufría subsistencia del terreno desde por lo menos los años 90, ¿no? Entre 1 milímetro y 2 milímetros por año, lo cual también podría haber afectado el alineamiento de columnas y la cimentación. El mantenimiento y evolución estructural, tenemos un resumen de intervenciones que se dieron entre 1981 y 2000, que se dieron mantenimientos menores, ¿no? Pinturas, juntas, todo superficial. Entre el 2001 y el 2010 se realizaron pequeñas reparaciones, más que todo cosméticas, ¿no? De fachada. 2016 ocurren las primeras quejas documentales sobre la humedad persistente en el garaje y las zonas comunes, ¿no? Las zonas críticas que se mencionaban. Y en el 2018 se contrata al ingeniero Frank Moravito para el estudio de recertificación. También se realiza un informe de un consultor en el 2018 donde se
muestran los daños estructurales significativos en las losas del garaje, la corrosión severa del acero de refuerzo, la humedad prolongada en contacto con el concreto estructural, grietas, descolchados, explosión de varillas y otras deficiencias constructivas y de diseño posteriormente, ¿no? Hablábamos de la impermeabilización inadecuada, los detalles estructurales críticos que faltaban, por ejemplo, no había continuidad, ¿no?, del anclaje de las barras verticales en las columnas principales. Los refuerzos de algunos puntos no cumplían con normas actuales, la mala evacuación del agua, que también fue algo crítico, ¿no?, pendientes mal diseñadas, que provocaban esta acumulación de agua. Dentro de las inspecciones y omisiones previas al colapso, la recertificación estructural de los años 40, de los 40 años, perdón, estaba en proceso al momento del colapso, ¿no? Tampoco se implementó una estrategia integral de refuerzo ni impermeabilización a pesar de las múltiples advertencias. Y bueno, una conclusión técnica que presentamos es que el sistema estructural expuesto al ambiente marino sin protección suficiente es la que estuvo presente en este proyecto. Las filtraciones crónicas no corregidas durante décadas fueron también una de las causas, ausencia de impermeabilización moderna, la posible también falla progresiva de los elementos estructurados que se veían debilitados por toda una de estas causas. Y también, bueno, el edificio, aunque técnicamente estaba bien diseñado para los estándares de su época, no fue adaptado y sobre todo no fue mantenido, ¿no?, con las exigencias necesarias para resistir los por lo menos 40 años de exposición a un entorno costero severo, ¿no? Lo que esto indujo al colapso. Paso a mi compañero. Eh, Buenas, ingeniero Gómez Sánchez. Continuando con la exposición, mi profesor es Cristian Gutiérrez, el cual va a empezar con lo que es la línea del tiempo, en lo que es desde su planificación. Esto empezó desde el año 1976 hasta el año 1979, en la cual fue la concepción, planificación y permisos para el desarrollo inmobiliario. Desde el año 1980 y 81 fue la construcción y entrega de obra, a través de las obras de cimientos, estructuras y los primeros residentes que habitaron en el lugar. Después fue desde el año 1982 al 1999 fueron la operación estable, fueron los mantenimientos menores, sin intervención estructural significativa. Del 2000 al 2010 fue la aparición de los daños insuficientes, filtraciones, corrosión visible y fisuras menores. Del año 2011 al 2017 se pueden hacer el mantenimiento parcial, donde son trabajos cosméticos, reparaciones superficiales y problemas de gobernanza. En el 2018 aparece la advertencia crítica, en la cual hay un informe que revela los daños severos y la corrupción extensa. En el año 2019 al 2020 fue el retraso de las decisiones, en la cual hubieron conflictos, demoras y faltas de acción en concreto. Después, en el año 2020, fue la advertencia científica ignoradas, subsistemas del terreno y condiciones geotécnicas. En el año 2021 fue el inicio de las obras preliminares, que fueron las reparaciones estructurales aprobadas, pero fueron insuficientes. En el 24 de junio del año 2021 es la investigación técnica, en la cual hay un análisis de causas y simulaciones digitales. Y en el año 2022 al 2024 viene a ser la venta y planificación, lo que viene a ser la venta del terreno en sí para un nuevo proyecto de condominio de lujo. Y bueno, en el año 2025, en la actualidad, entonces ya es un legado, una memoria, es un estudio de caso como lección crítica de la ingeniería y la gestión. Bueno, continuando, si se podría retroceder en el tiempo, el colapso de la edificación fue el resultado de una serie de fallas estructurales que no fueron abordados de manera adecuada y oportuna, lo que permitió que el daño se agravara a lo largo del tiempo. Si retrocediéramos en el tiempo y estuviéramos la oportunidad de implementar enfoques modernos de gestión de proyectos y construcción, como lo que nos mencionamos, varios modelos podrían haber sido clave para la prevención de la tragedia. Las metodologías y tecnologías actuales como el Project, la metodología ágil, el BIM, el BDC o el Prince 2 son herramientas poderosas que si se hubieran aplicado de manera adecuada, habrían mitigado los riesgos y ayudado a manejar los problemas estructurales de manera más efectiva. A continuación vamos a exponer el análisis detallado de cómo cada una de estas metodologías podría influir para evitar el colapso de edificios. Comenzando
por su contribución al mantenimiento preventivo, la gestión de riesgos, la comunicación entre las partes involucradas y la ejecución eficiente de las reparaciones necesarias. Bueno, el primero sería el PMI, que es el Project Manager Institute. Este y sus estándares de gestión de proyectos ofrecen un marco estructurado para planificar, ejecutar y controlar proyectos, cubriendo áreas esenciales como la gestión de riesgos, la gestión de la calidad, el presupuesto, el tiempo y los recursos humanos. El modelo PMI se adapta perfectamente a la gestión de proyectos a largo plazo, como el mantenimiento de un edificio. ¿Cómo esto podría haber ayudado? En lo que es la gestión de riesgos proactiva, la gestión es un concepto clave en el PMI. Es un contexto de mantenimiento de un edificio como el que estamos viendo actualmente y habría facilitado la identificación temprana de los riesgos asociados con el deterioro estructural, como la corrosión del acero de refuerzo y los problemas de conocimientos. El PMI enfatiza la necesidad de planificar las contingencias y abordar los riesgos potenciales antes de que se materialicen. En lugar de abordar estos problemas de manera reactiva, se habría podido implementar soluciones preventivas como la reparación del estacionamiento subterráneo y las losas de concreto, antes de que los daños fueran irreparables. Después está la planificación detallada del mantenimiento. El PMI permite la planificación detallada de todas las fases del proyecto, incluyendo las de mantenimiento, si se hubiera aplicado este enfoque al ciclo de vida del edificio. Se habría establecido un plan de a largo plazo de mantenimiento preventivo, con auditorías periódicas, inspecciones de seguridad y presupuestos adecuados para las reparaciones. Estos planes habrían permitido que las reparaciones críticas se realizaran de manera oportuna. Siguiente, compañero. Después tenemos lo que son los controles de calidad. El PMI subraya la importancia del control de calidad en todas las fases del proyecto. Esto hubiera sido fundamental para la supervisión de las reparaciones y la verificación de que las soluciones estructurales propuestas fueran adecuadas. La auditoría constante de las reparaciones y la evaluación de su efectividad habrían ayudado a evitar que los problemas se acumularan y provocaran un fallo estructural. Y por último sería la gestión de los recursos financieros. El PMI también promueve la gestión eficiente de los recursos y el control del presupuesto. En el caso de la edificación que nosotros estamos viendo, la falta de financiamiento adecuada para las reparaciones críticas fue un factor determinante en el colapso. Utilizando el enfoque del PMI, se hubiera garantizado una planificación financiera que incluía la reserva de fondos específicamente destinados a la seguridad estructural del edificio. Además, había promovido una priorización de los proyectos de reparación, asegurando de las áreas más críticas, como las losas de concreto en el estacionamiento subterráneo, que fueron atendidas antes que otras de menos urgentes. El siguiente método que estábamos viendo también es el método ágil. Este método se basa en los principios de flexibilidad, colaboración continua y iteración. Aunque tradicionalmente asociadas con el desarrollo de software, su aplicación en la gestión de proyectos de construcción y mantenimiento puede tener un impacto significativo, especialmente en contextos donde los problemas surgen y evolucionan rápidamente. ¿Cómo esto nos hubiera podido ayudar con la adaptación continua? Uno de los principales fundamentales de la metodología ágil es la adaptación rápida de los cambios. En el caso de la edificación que hemos visto, los problemas de corrosión y daños estructurales probablemente habrían evolucionado con el tiempo. Al aplicar la metodología ágil, los equipos de mantenimiento habrían podido realizar revisiones periódicas del estado de edificio, adaptándose a las reparaciones según los nuevos hallazgos. Por ejemplo, si durante las reparaciones de las losas de concreto en el estacionamiento subterráneo se descubren más daños de los esperados, un enfoque ágil permitiría ajustar un plan de trabajo para abordar estos nuevos problemas de manera rápida y efectiva. También, ¿cómo es la colaboración constante entre las partes interesadas? Ágil fomenta la colaboración continua entre todos los involucrados en el proyecto, lo que incluiría las juntas de condominio, los ingenieros, los contratistas y los residentes. Esta comunicación constante habría ayudado a identificar problemas y ajustar la prioridad de reparación en función de la urgencia de los problemas estructurales. Por ejemplo, la junta podría haber estado en contacto directo con los ingenieros para
discutir el progreso de las reparaciones y la necesidad de los recursos adicionales. Y los ciclos iterativos y prioridades claras. La metodología ágil se basa en el sprint y los ciclos de trabajo cortos y enfocados. En el caso del mantenimiento del edificio, esto habría permitido abordar las reparaciones en iteraciones más pequeñas y manejables, asegurando que cada área problemática recibiera la atención necesaria sin demoras prolongadas. Las prioridades habrían sido claras y ajustadas en un tiempo real, como la reparación de las losas de concreto afectadas por medio, y seguidas de otras, como las reparaciones menos urgentes. De ahí tenemos el otro método o modelo, que es el BIM. Esta es una herramienta digital que permite crear modelos tridimensionales detallados de un edificio y simula su comportamiento a largo tiempo. No solo optimiza la fase de su diseño, sino la construcción también, y lo que nos proporciona una plataforma valiosa para la gestión del ciclo de vida de un edificio. En uno de los puntos sería la identificación temprana de los problemas estructurales. Con el método BIM, los ingenieros podrían haber modelado el estado actual del edificio y simulado el comportamiento de las estructuras de concreto y acero a largo tiempo. A través de un análisis estructural virtual, se habría identificado áreas críticas de daño, como las grietas en los estacionamientos subterráneos y la corrosión en el acero de refuerzo. Esto habría permitido planificar reparaciones de manera proactiva en lugar de depender únicamente de inspecciones visuales que pueden ser incompletas. De ahí tenemos lo que es la visualización en 3D de las reparaciones. Una de las ventajas de BIM es la capacidad de visualizar las reparaciones en un entorno virtual antes de llevarlos a cabo. Esto hubiera permitido a los ingenieros probar diferentes enfoques para reparar las losas de concreto y reforzar las estructuras críticas, eligiendo las soluciones más eficientes y seguras. Y ahí tenemos lo que son la gestión de mantenimientos continuos. El BIM facilita la gestión del ciclo de vida de un edificio, permitiendo realizar el seguimiento detallado de las condiciones a cada componente estructural durante la vida útil. El sistema habría garantizado que las reparaciones y mantenimientos programados se realizaran de manera oportuna con un control continuo sobre las condiciones estructurales del edificio. Y lo último que sería el monitoreo en tiempo real. A través de los sensores conectados a las infraestructuras del edificio, BIM puede ser utilizado para implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, detectando de inmediato cualquier cambio en la estructura del edificio, como fisuras o asentamiento. Este sistema de monitoreo preventivo habría permitido tomar decisiones informadas sobre la reparación a medida que ocurrían. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, Magíster, continuando con la exposición, mi nombre es Brando Mentor Rosado y voy a continuar mencionando las metodologías de gestión de proyectos que podrían haber ayudado, ¿no?, al proyecto del cual estamos abarcando, en el cual tenemos el PRINCE2, el cual es el Project in Controlled Environments, el cual es una metodología de gestión, ¿no?, que propone una énfasis en la planificación detallada, la gestión de control y la evaluación continua, ¿no?, lo cual es particularmente útil para proyectos que se dan a largo plazo y que requieren un enfoque estructurado y controlado. ¿Cómo podría haber ayudado el PRINCE2? Tenemos dos premisas puntuales, ¿no? Una que es la gestión rigurosa de riesgos y el control de calidad, en el cual esta gestión promueve, ¿no?, una exhaustiva evaluación de riesgos y un control de calidad constante en cada fase del proyecto. Aplicando así a las reparaciones, habría asegurado que los riesgos asociados con el deterioro estructural fueran identificados y gestionados de manera adecuada. Además, el control de calidad habría verificado que cada reparación se ejecutara según los estándares establecidos. Otra de las premisas es la estructura, ¿no?, que sea clara para la toma de decisiones, en el cual esta metodología establece una estructura que sea clara y escalonada. En caso de las reparaciones del edificio, esta estructura habría ayudado a definir, ¿no?, responsabilidades claras y garantizar, en este caso, que los problemas críticos fueran tratados con prioridad. En conclusión, concluimos que la implementación de estas metodologías modernas de gestión de proyectos como el PMI, metodología ágil, BIM, BDC y el PRINCE2 hubieran transformado, ¿no?, por completo la forma en que se gestiona el mantenimiento y las reparaciones del proyecto. Estas metodologías habrían permitido una gestión proactiva de mantenimiento, una evaluación precisa de los riesgos estructurales y una mejor comunicación entre todas las partes involucradas.
La integración de estas herramientas tecnológicas y la gestión hubiera dado lugar a una respuesta más rápida y efectiva ante los problemas estructurales del edificio, minimizando así el riesgo de una. Y la metodología más idónea, si tuviéramos que elegir, ¿no?, una sola metodología entre todas las mencionadas, o una herramienta, ¿no?, como la más adecuada para prevenir el colapso, la más idónea vendría a ser el BIM, ¿no?, más conocido como el Building Information Modeling. ¿Por qué? La razón principal es porque el BIM es la metodología que ofrece la mejor combinación de gestión integral, monitoreo en tiempo real y planificación proactiva a lo largo del ciclo de la vida del edificio. Lo que es esencial en este caso para un proyecto de mantenimiento a largo plazo, como el de Sursive, ¿no? Y bueno, teniendo los puntos principales del por qué esta sería la metodología más idónea, tenemos uno, la visión integral del edificio, ¿no?, en el cual el BIM permite crear modelos tridimensionales detallados del edificio, con todos los componentes estructurales, mecánicos, eléctricos, de plomería y más. Esto proporciona una representación precisa del estado actual del edificio, permitiendo así a los ingenieros e inspectores visualizar y comprender los problemas estructurales con mayor claridad, teniendo así una visualización en 3D y simulaciones. En el caso de la visualización, esta permite detectar fallos estructurales como fisuras, corrosión en el acero y problemas con los cimientos, que podrían no ser evidentes en una inspección visual tradicional. Y las simulaciones, ¿no?, en el cual el BIM permite realizar simulaciones de cómo se comportan las estructuras bajo diversas condiciones, como los cambios, ¿no?, de la humedad y en el tiempo, ¿no?, que facilita la identificación temprana de riesgos potenciales. Dos, tenemos la planificación y mantenimiento preventivo proactivo, en el cual el BIM no solo es útil, ¿no?, durante la construcción del edificio, sino que también facilita la gestión eficiente del ciclo de vida del edificio, en el cual nos permite, ¿no?, programar el mantenimiento preventivo, haciendo que se detecten y resuelvan antes de que se conviertan en amenazas graves. Por ejemplo, tenemos el monitoreo continuo, que al integrar sensores en los elementos del edificio, como por ejemplo en las losas de concreto o en las estructuras de acero, el BIM puede monitorear en tiempo real el estado de los componentes y alertar a los responsables del mantenimiento sobre posibles fallos o deterioros antes de que sea demasiado tarde. Tenemos también la programación de reparaciones, ¿no?, ya que en la plataforma BIM nos permite planificar las intervenciones de reparación de manera precisa, optimizando el uso de recursos y garantizando que las áreas más críticas sean atendidas primero. Como punto 3 tenemos la colaboración y comunicación mejorada, en el cual en esta parte una de las mayores ventajas del BIM es en su capacidad para promover, ¿no?, la colaboración continua entre todos los actores involucrados en la gestión del edificio, incluyendo ingenieros, arquitectos, contratistas, administradores del condominio y residentes. Esto nos garantiza que todos estén alineados en cuanto a las prioridades de mantenimiento y reparaciones, teniendo la plataforma colaborativa, ¿no? Los cambios en el modelo del BIM no se actualizan en tiempo real, y lo que facilita que todas las partes interesadas estén al tanto de las decisiones y el progreso de las reparaciones. Y la transparencia, que es el acceso a información detallada, ¿no?, sobre el estado del edificio y las intervenciones realizadas, que garantiza que no se omitan problemas importantes, como ocurrió en el caso del edificio, y donde el retraso de las reparaciones críticas exacerbó la situación. Punto 4, tenemos la optimización de reparaciones, ¿no?, en el cual tenemos dos puntos muy importantes, que es la prueba virtual de soluciones y la reducción de costos. Describiendo primero el primer punto, donde las intervenciones estructurales, como las reparaciones del estacionamiento subterráneo o las losas de concreto, pueden modelarse en BIM, ¿no?, para promover que se comporten bien después de la reparación. Esto reduce la posibilidad de tomar decisiones incorrectas o ineficaces durante el proceso de reparación. Y la reducción de costos, que es al optimizar las reparaciones y planificar el mantenimiento preventivo con antelación, el BIM ayuda a reducir costos y a minimizar el impacto de las intervenciones urgentes, que tienden a ser más costosas. Y como punto 5 tenemos la gestión de información a largo plazo, ya que el BIM no solo se usa en las fases iniciales del proyecto, sino que sigue siendo útil
durante toda la vida útil del edificio, ¿no? Proporcionando un repositorio centralizado de datos sobre las condiciones de la infraestructura, el cual esto facilita la gestión de los activos del edificio, lo que es crucial para un proyecto de mantenimiento a largo plazo. Eh, Tenemos el historial detallado en el que toda la información sobre reparaciones previas, inspecciones y mantenimiento queda registrada en el BIM, ¿no? Lo que permite realizar un seguimiento en los problemas recurrentes. Y la actualización constante, en la cual a medida de que el edificio envejece, el BIM sigue evolucionando para reflejar los cambios y mejoras realizadas, asegurando así que la información más reciente esté siempre disponible para los responsables de la gestión y mantenimiento. Bueno, continuando con la exposición, soy Luis García Ibáñez. Voy a hablarle del tema de la aplicación del modelo FMA. Con un modelo BIM ya diseñado, podemos aplicar FMA aprovechando información detallada de cada elemento del edificio para anticiparnos a fallos estructurales ya mencionados. El objetivo de la FMA aplicado con BIM al Champlain Tower South, que es una aplicación hipotética, tenemos donde en nuestra leyenda S de severidad, O de ocurrencia, D de detección, RPN es igual a severidad por ocurrencia por detección, donde la gravedad del efecto, si ocurre de 1 a 10, la probabilidad de que ocurra se mide de 1 a 10, tema de ocurrencia, y en detección la probabilidad de que se detecte antes de causar daño es de 1 a 10. El menor valor es igual al más fácil de detectar. Tenemos en el punto 2 las acciones de mitigación específicas usando el BIM, que es la simulación estructural, modelar efectos de deterioro progresivo para anticiparse a fallos, los sensores integrados, que es colocar sensores conectados al modelado BIM para medir la humedad, corrosión, vibraciones o desplazamientos. Alertas automatizadas, es programar las alertas desde el BIM al detectar que un componente supera ciertos límites de seguridad. El cronograma de mantenimiento dinámico permite ajustar el mantenimiento en tiempo real con base en el estado real del edificio. Y las visualizaciones de fallas con realidad aumentada. Conectar el modelo BIM a herramientas de RA para inspección rápida en campo. Tenemos aquí el cuadro del modelo de FMA, donde estamos analizando la losa del concreto del estacionamiento, donde el modo de falla potencial fueron las grietas y pérdida de sección por corrosión, ya que es un edificio costero. El efecto de la falla fue la pérdida de capacidad estructural y el colapso local. La causa o raíz, según el historial, fue la filtración de agua y la falta de drenaje adecuado, donde la severidad se evalúa en un 10, la ocurrencia en un 8, la detección en un 5, teniendo por consecuente 400 puntos, y las acciones recomendadas para el tema de la losa de concreto era la reparación con materiales anticorrosivos, un rediseño de drenajes y monitoreo con los sensores integrados. Y así se hizo con las columnas. La columna de soporte del primer piso, la falla potencial fue la corrosión del acero de refuerzo, comprometiendo estructuralmente el núcleo del edificio. La raíz fue la alta humedad de diseño deficiente de protección del acero, donde tenemos los valores ya ingresados en nuestra tabla. Nuestras acciones recomendadas fue el encapsulamiento de la columna, mantenimiento programado y alertas automáticas desde sensores integrados. El sistema de impermeabilización. Falló la impermeabilización porque consecuencia de las grietas es que la corrosión se aceleró. Fueron las filtraciones hacia las zonas estructurales críticas, el envejecimiento de materiales prematuro y la falta de mantenimiento periódico. Las acciones recomendadas es el reemplazo programado de membranas impermeables y simulación de encubrimiento de escurrimiento de aguas con BIM. La junta de condominio fue un retraso de la toma de decisiones críticas
como ya se mencionó en la línea de tiempo, que obviaron ciertos informes emitidos por los especialistas, el aplazamiento de las reparaciones urgentes y la falta de conocimiento técnico y el presupuesto limitado, ya que esos mantenimientos son costosos, y más aún si es que es un edificio de gran envergadura. Las acciones recomendadas fue la capacitación, la alerta desde el BIM, los informes automáticos y la integración con cronogramas de mantenimiento. Tenemos el sistema de drenaje del techo y los balcones, donde se obstruyeron, hubo una obstrucción o diseño deficiente, la acumulación de agua que penetrara el concreto estructural, así acelerando la corrosión, y el mal diseño inicial y la falta de limpieza rutinaria. Las acciones recomendadas fue la simulación hidrológica en BIM, mantenimiento trimestral y un rediseño de caso ser necesario. Tenemos la fundación de pilotes subterráneos. El asentamiento desplazamiento diferencial, el cual se calcula y se evalúa en dos tipos de asentamientos, ya sea primario y secundario, ya que este edificio está ubicado en una zona costera y en terrenos arenosos, y por conocimiento de nuestra materia, de nuestra rama, sabemos que esos terrenos no son óptimos para la construcción, pero hay soluciones. En este caso se optó los pilotes para llegar a una profundidad mayor y poder captar suelo firme y poder tener un mayor diseño en nuestra estructura. El movimiento del suelo, la falta de inspección geotécnica continua, y las acciones recomendadas fue la integración de sensores geotécnicos de BIM, una inspección anual del suelo y el modelado predictivo, y el sistema eléctrico y bombas de agua. Fallas por corrosión en componentes metálicos, los cortocircuitos, la alta humedad de diseño no adaptado al entorno costero, y las acciones recomendadas fue el monitoreo de instalaciones técnicas en BIM, cronograma de inspección, sensores integrados. Conclusión. Aplicar el modelo FMA sobre un edificio gestionado con BIM permite identificar los modos de fallas críticos, como la corrosión en losas, columnas, evaluar el riesgo o priorizar acciones preventivas con base en datos objetivos y actualizados del modelo. Esto hubiera sido fundamental para evitar una tragedia como la que se dio en el Champlain Tower South, ya que permite convertir el mantenimiento reactivo en un mantenimiento predictivo y proactivo. Tenemos aquí un diseño, un modelado en 3D y unos planos en AutoCAD de lo que hubiera sido del edificio si no hubiera sucedido esa tragedia. Conclusión. Aunque las metodologías como el PMI, la metodología ágil, el PRINCE2 son herramientas útiles para gestionar proyectos, ninguna de ellas proporciona la misma visión integral, el monitoreo constante, simulación detallada y colaboración continua que el BIM. Y al ser una metodología que integra todas estas capacidades, el BIM no solo facilita el mantenimiento a la gestión estructural, sino que también previene fallos estructurales graves al permitir una intervención temprana y decisiones basadas en datos precisos. Por lo tanto, si solo se pudiera elegir una herramienta BIM, sería la más idónea para asegurar que el edificio no solo tuviera adecuadamente gestionado y mantenido, sino que para prevenir los problemas estructurales que finalmente produjeron el colapso y la muerte de las personas. Esto sería todo por nuestra parte con respecto a ese tema, ingeniero.